haya la ecuación de la recta paralela al plano pi y que sea perpendicular a la recta R en el punto en el que ésta se corta con el plano OYZ. Como nos piden calcular una recta, lo que necesitaremos para definirla será un punto y un vector director. Si empezamos por el punto, el problema nos dice que el punto será aquel en el que el plano OYZ se corte con la recta R. El plano OYZ tiene por ecuación x igual a 0. Entonces, para calcular el punto, tendrá que ser un punto de la recta R donde la x valga 0. Nos vamos a la ecuación de la recta y si la x vale 0 en la segunda ecuación, obtendríamos que la z tiene que valer menos 1. Si la x vale 0 y la z vale menos 1, obtenemos que la y tiene que valer 2 y ya obtendríamos el punto P de la recta S que queremos calcular como el 0, 2, menos 1. En general, normalmente lo que tenemos que hacer es obtener la ecuación de la recta R en paramétricas y sustituirlo en el plano para obtener un punto. Pero en este caso, como ya sabíamos el valor de la x, hemos podido sacar el punto de la recta. Nos faltaría ahora sacar el vector director de la recta S. Para ello vamos a tener que plantear los dos datos que nos da el problema. El problema nos dice que nuestra recta S tiene que ser paralela al plano pi. Si recordamos eso, cómo lo tenemos que traducir geométricamente, diremos que el vector director de la recta S será perpendicular al vector normal del plano, para que recta y plano sean paralelos. Y por otro lado, queremos que nuestra recta S sea perpendicular a la recta R, cosa que ocurrirá si los vectores directores de dichas rectas son perpendiculares. En conclusión, estamos buscando un vector que sea a la vez perpendicular a otros dos vectores, y eso lo conseguiremos mediante el producto vectorial de esos dos vectores. Todo este planteamiento es necesario hacerle para que el problema se considere correcto. Necesitaremos calcular el vector normal del plano pi, que en este caso es muy sencillito porque directamente son los coeficientes de la x 1, de la y menos 1 y de la z menos 2, y tendremos que sacar el vector director de la recta R. Como la recta R viene dada como intersección de dos planos, lo tendremos que hacer mediante un producto vectorial. En este caso de los vectores 2, menos 1, 1 y 1, 0, 4. Hacemos el producto vectorial que nos va a salir menos 4, menos 7, 1. Y por último, el vector director de la recta S que estamos buscando será el producto vectorial del vector normal del plano 1, menos 1, menos 2 y el vector director de la recta R que acabamos de calcular, menos 4, menos 7, 1. Hacemos este producto vectorial y resulta menos 15, 7, menos 11. Por último, como ya conocemos punto y vector director, tenemos que dar la recta S. La vamos a dar en la forma que queramos, en este caso voy a elegir la forma continua. Con el punto en el numerador tendremos x y menos 2, z más 1, y en el denominador tendremos menos 15, 7, menos 11. El plano mediatriz del segmento de extremos A y B corta a los ejes coordenados determinando con el eje de coordenadas un tetraedro. Halla su volumen. Vamos a empezar calculando ese plano mediatriz. Ese plano mediatriz tendrá que ser perpendicular al segmento AB en su punto medio. Si llamamos pi al plano mediatriz, como tiene que ser perpendicular al segmento AB, tendremos que el vector normal del plano pi será paralelo al vector que une los extremos A y B, que por comodidad directamente lo haremos igual. Podría ser también proporcional. Calculamos ese vector restando las componentes de b menos a y nos quedaría menos 4, 6, menos 2. Además de saber la dirección, sabemos que el plano va a contener al punto medio del segmento AB. El punto medio de un segmento se calcula como la semisuma componente a componente, en este caso 3 menos 1, 2, entre 2, 1, 1 y 7, 8, entre 2, 4 y 5 y 3, 8, entre 2, 4. Luego nuestro plano ya sabemos su vector normal y sabemos
que contendrá el punto 1, 4, 4, con lo cual ya podemos sacar la ecuación del plano mediatriz. Antes de hacerlo, no es obligatorio, pero puede ser útil, el vector normal se puede simplificar entre 2 y en este caso lo podemos hacer porque lo único que me interesa es la dirección, no el valor de su longitud. Entonces podemos utilizar como vector normal el menos 2, 3, menos 1. Ahora sí, vamos a calcular el plano. El plano, como su vector normal es menos 2, 3, menos 1, será de la forma menos 2x más 3y menos z más d igual a 0. Y para determinar el valor de d, lo que vamos a hacer es sustituir el punto en el plano, pues sabemos que lo contiene. Sustituyendo nos va a quedar menos 2 por 1, menos 2, más 3 por 4, 12, menos 4, más d igual a 0. De aquí podríamos despejar directamente el valor de la d y obtenemos que vale menos 6. Por lo tanto, el plano mediatriz que estamos buscando es el plano menos 2x más 3y menos z menos 6 igual a 0. Volviendo al enunciado, una vez que tenemos el plano mediatriz, ahora tenemos que calcular la intersección de este plano con cada uno de los ejes. Vamos a llamar a esos puntos P, Q y R. El punto P va a ser la intersección del plano pi con el eje de las x, que tendrá la forma x, 0, 0. El punto Q será el que corte al eje y tendrá la forma 0 y 0, y el punto R será el que corte al eje z. En nuestro caso, para calcular el punto P sustituimos la y por 0 y la z por 0. Si sustituimos todo eso por 0, acabamos obteniendo que el valor de la x tiene que ser menos 3. Por lo tanto, el primer punto de corte que necesitamos como vértice del tetraedro es el menos 3, 0, 0. Para el punto Q, procediendo de igual manera, si la x vale 0 y la z vale 0, obtendremos que la y tiene que valer 2, con lo cual obtendremos el segundo punto, el 0, 2, 0. Y hacemos lo mismo con el eje de las zetas. Para obtener su intersección, la x y la y tendrá que valer 0 y la z, por lo tanto, tendrá que valer menos 6. Por último, el último vértice es el origen de coordenadas, que ya nos lo dice el problema, por lo tanto ya podemos plantear cómo calcular el volumen del tetraedro. Aquí cabe recordar que el volumen del tetraedro es la sexta parte del volumen del paralelepípedo, que era el módulo del producto mixto de tres vectores concurrentes en un mismo vértice, que en este caso voy a utilizar el origen de coordenadas. Por lo tanto, los tres vectores que vamos a formar son el OP, el OQ y el OR. Con la ventaja de que estos vectores ya están calculados, porque habría que restar a este el 0, 0, 0 y así con cada uno, quedando los mismos vectores, obviamente. Son sus vectores posición y en este caso coinciden con las coordenadas del punto. Una vez que ya sabemos todo eso, nos queda por calcular el producto mixto y luego, en caso de que nos dé negativo, su valor absoluto. Colocamos el primer vector, menos 3, 0, 0, el segundo vector, 0, 2, 0 y el tercer vector. Resolvemos el determinante, la única diagonal distinta de 0 es la diagonal principal, que en este caso da positiva directamente 36. Ese sería el volumen del paralelepípedo, el del tetraedro al ser la sexta parte es de 6 unidades cúbicas. Estudia, según los valores de A, la posición relativa de las rectas R y S y para A igual a 3, halla la distancia entre ellas. Para estudiar la posición relativa de dos rectas, vamos a calcular un vector director y un punto de cada una de ellas. Antes de nada, la primera recta, para evitar problemas, la vamos a escribir correctamente en continua, que tendría la forma x menos 1 partido 1. Cuidado con esta y negativa, entonces le tenemos que poner positiva y nos quedará y menos 2 partido menos 1 igual a z partido 1. Y aquí sí que se ve mucho más claramente que el vector director de la recta es 1 menos 1, 1, y un punto de la recta R es el punto 1, 2, 0. La recta S, que viene en paramétricas, exactamente igual, vamos a obtener su vector director, que será los coeficientes que multiplican a la t, en este caso el 2, 1, 1, y un punto de la recta S, que será el A, 2, 2A. Con toda esta información ya podemos sacar una primera conclusión, y es que los vectores directores
no son iguales ni son proporcionales. Por lo tanto, estas dos rectas nunca van a ser ni paralelas ni tampoco pueden ser coincidentes. Nuestras rectas R y S o son secantes o se cruzan, pero la opción paralelas o la opción coincidentes queda ya descartada. ¿Cómo vamos a saber si son secantes o si se cruzan? Vamos a estudiar el rango de la matriz formada por los dos vectores directores y por un vector que una un punto de cada una de las rectas. Si este rango es 2, las rectas serán secantes, y si el rango es 3, las rectas se cruzarán. Nos falta, por tanto, calcular ese vector que una un punto de cada una de las rectas, que sería el a-1, 0, 2a. Por lo tanto, el rango que tenemos que calcular será el de la matriz formada por 1, menos 1, 1, 2, 1, 1 y a-1, 0, 2a. Para calcular este rango vamos a aprovechar que el rango será 3 si el determinante es distinto de 0, por lo tanto vamos a calcular el determinante. Regla de Sarrus, diagonal principal 2a, la paralela que va por encima menos a más 1, la otra paralela que va por debajo de la diagonal principal vale 0, la diagonal secundaria a menos 1, la paralela que va por debajo vale 0 y la paralela que va por encima vale menos 4a. Nos quedaría aquí una a, aquí tendríamos menos 3a con el menos es más, son 4a, y en números tendríamos 1 y 1, 2. El determinante vale 4a más 2. Queremos saber cuándo vale 0. Bueno, pues valdrá 0 cuando la a valga menos 1/2. Conclusión. Si la a vale menos 1/2, el rango de la matriz formada por los vectores directores de las rectas y el vector que une un punto de cada una de ellas será 2, porque el determinante que hemos calculado de estos tres vectores vale 0. Si el rango es 2, significa que nuestras rectas, que es lo que nos interesa al final hacer la interpretación geométrica, estas rectas son secantes porque pueden estar contenidas, están contenidas en un mismo plano. Por el contrario, si el determinante es distinto de 0, cosa que ocurre cuando la a sea distinta de menos 1/2, el rango de esta misma matriz será 3. Y en ese caso tendremos que las rectas se cruzan. Nos falta analizar en el caso a igual a 3 la distancia entre estas dos rectas. Para el caso a igual a 3 tenemos que las rectas se cruzan, que sería lo primero que podríamos indicar. Y nos faltaría calcular la distancia. Para calcular la distancia de dos rectas que se cruzan, lo vamos a hacer mediante un procedimiento analítico en el que vamos a calcular un plano que contenga una de las rectas y sea paralelo a la otra, y por último calcular la distancia de un punto de esa recta paralela al plano que acabamos de calcular. Por ejemplo, vamos a calcular el plano pi que contenga a R, por ejemplo, por lo tanto el plano tendrá un punto de la recta R y su vector director, y además va a ser paralelo a la recta S. La recta que no está contenida es la recta S, por lo tanto la distancia que nosotros queremos calcular es la de un punto de la recta S al plano pi que vamos a calcular en un momento. Para calcular este plano, diremos que el determinante de tres vectores que estén en ese plano, uno genérico y los otros dos conocidos, tiene que ser igual a 0. Lo hacemos. Ese plano pi tendrá la forma, el punto de la recta R le teníamos por aquí, x menos 1 y menos 2 z. El vector UR era el 1 menos 1, 1, y el vector US el 2, 1, 1. Este determinante tiene que valer 0, lo vamos a calcular. Las dos diagonales de la x nos dan menos 2 por x menos 1, la diagonal de la y solo vale 1, por lo tanto nos sale más y menos 2, y la de la z vale 3, nos quedará más 3z, todo eso igualado a 0. Si operamos un poco nos va a quedar menos 2x más y más 3z, y aquí tendríamos un 2 que con el menos 2 se nos va,
Por lo tanto, el plano nos quedaría así. Por último, la distancia que queremos calcular entre la recta R y S será la de un punto de la recta S al plano pi. Para calcular la distancia de un punto a un plano, haremos el cociente. En el numerador sustituiremos el punto en el plano. El punto le tenemos aquí, el plano le tenemos aquí y además sabemos que la A vale 3, para que no haya ninguna duda y no nos liemos. El punto de la recta S es el 3, 2, 6. Sustituimos el punto en el plano y nos quedará 3 por menos 2, menos 6. Sustituyendo la I vale 2, sustituyendo la Z tenemos 18. Y en el denominador tenemos que calcular el módulo del vector normal del plano que acabamos de calcular. Aquí en el numerador tendríamos 14, aquí tendríamos la raíz cuadrada de las componentes al cuadrado, que serían menos 2 al cuadrado más 1 cuadrado más 3 cuadrado, que eso si lo calculamos da raíz de 14. Esto si lo racionalizamos nos va a dar la raíz de 14 y si lo queremos tener en decimal, la distancia entre las rectas es aproximadamente 3,74 unidades de longitud. Haya la ecuación de la recta que pasa por el punto A, es paralela al plano pi y es perpendicular a otra recta R. Planteamos en primer lugar cómo será la recta, vamos a llamarla S, que nosotros estamos buscando. Bueno, pues esa recta S tendrá que pasar, nos dice el ejercicio, por el punto A y vamos a ver ahora cómo planteamos el vector director de nuestra recta. En primer lugar nos dicen que la recta S va a ser paralela al plano pi. Eso lo podemos traducir como que el vector director de la recta es perpendicular al vector normal del plano pi. Además, nuestra recta S tiene que ser perpendicular a otra recta R. Eso lo conseguiremos si el vector director de ambas rectas son perpendiculares. Estamos buscando un vector a la vez perpendicular a otros dos. La manera de obtener un vector así es a partir del producto vectorial. Por lo tanto, ya tenemos el planteamiento de nuestra recta. La recta va a contener el punto A y su vector director cumplirá que será perpendicular al vector normal del plano y al vector director de la recta. El vector normal del plano simplemente consistirá en leer los coeficientes de la x, de la y y de la z, por lo tanto tiene coordenadas 3, menos 1, 1. Para obtener el vector director de la recta R, lo podemos hacer como el producto vectorial de los vectores normales de los dos planos que la forman, que serían el 1, 1, 1 en el primer plano y el 1, menos 3, 3 en el caso del segundo plano. Hacemos este producto vectorial y obtenemos que un vector director de la recta R es el 6, menos 2, menos 4. Si quisiéramos lo podríamos simplificar, de manera que utilicemos como vector director de la recta el 3, menos 1, menos 2. Podemos ya proceder a calcular el vector director de la recta S como el producto vectorial del vector normal del plano pi, que es el 3, menos 1, 1, y el vector director de la recta R, que es el 3, menos 1, menos 2. Calculamos este producto vectorial y obtenemos que el resultado es 3, 9, 0. Una vez más, se podría simplificar si quisiéramos y utilizar como vector director de la recta S el vector 1, 3, 0. Por último, para obtener la recta S, pues por ejemplo vamos a optar por calcularla en paramétricas. Diremos que la recta, al contener el punto, tendrá las coordenadas 3, 0, 0 que no escribimos y las del vector t, 3t y 0 que no escribimos, al final algún 0 habrá que escribir ahí, donde la t es cualquier valor real. Nos vemos en el siguiente vídeo.